Padre Celestial, Dios amado, hoy nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por el don precioso de la vida que nos has concedido. Gracias porque cada día, al abrir los ojos, podemos sentir la maravilla de respirar, de disfrutar la creación y de experimentar tu amor renovado. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas con vitalidad, energía y salud. Derrama sobre nosotros la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos, el gozo para vivir con ilusión cada jornada y la determinación para aprovechar al máximo las oportunidades que pones en nuestros caminos. Que cuando estemos en tu presencia, Señor, podamos reconocer que toda bendición proviene de ti. Guía nuestros pasos, fortalece nuestras manos y llena nuestros corazones de entusiasmo para servirte y para servir a quienes nos rodean. Gracias, Dios, porque sabemos que cuidas de cada detalle de nuestra existencia y que no nos dejas solos, Padre. Confiamos en tu bondad y en tu poder para sostenernos, sabiendo que mientras caminamos de tu mano, nuestra vida tiene propósito y plenitud. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy, que es 3 de marzo, vamos a leer Levítico 27, 14 a Números 1:54, Marcos 11, 1 al 26, Salmos 46 y Proverbios 10, versículo 23. Levítico 27, 14 a Números 1:54. Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor, el sacerdote la evaluará como buena o como mala. Como el sacerdote la evalúe, así será. Pero si el que la consagra quisiera redimir su casa, añadirá a tu evaluación la quinta parte del valor de ella, y así será suya. También, si un hombre consagra al Señor parte de las tierras de su propiedad, entonces tu evaluación será en proporción a la semilla que se necesite para ella. Cada homer 220 litros de semilla de cebada a 50 siclos de plata. Si consagra su campo durante el año de jubileo, conforme a tu evaluación quedará. Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el año del jubileo y será rebajado de tu evaluación. Y si el que lo consagra quiere redimir el campo, le añadirá una quinta parte del precio de tu evaluación para que pase a su posesión. Pero si no quiere redimir el campo y se vende el campo a otro, ya no podrá redimirlo, y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado al Señor como campo dedicado, será para el sacerdote como posesión suya. Si alguno consagra al Señor un campo que ha comprado, que no es parte del campo de su propiedad, entonces el sacerdote le calculará la cantidad de la evaluación hasta el año del jubileo, y en este día dará tu evaluación como cosa consagrada al Señor. En el año del jubileo, el campo volverá a aquel a quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Toda evaluación que haga será conforme al ciclo del santuario. 20 gueras son un ciclo, 11.4 gramos de plata. Sin embargo, el primogénito de los animales, que por su primogenitura pertenece al Señor, nadie puede consagrarlo, ya sea buey u oveja. Es del Señor. Pero si está entre los animales inmundos, entonces lo redimirá conforme a tu evaluación y le añadirá a ella una quinta parte. Pero si no es redimido, será vendido conforme a tu evaluación. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguien separe para el Señor de lo que posee, sea hombre o animal, o campos de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor. Ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida. Ciertamente se le dará muerte. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa sagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea,
de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados. No podrán ser redimidos. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Números 1, versículo 1 al versículo 54. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes: de Rubén, Elisur, hijos de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Helón; de los hijos de José; de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés los contó en el desierto de Sinaí. De los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los descendientes de Simeón, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los descendientes de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los descendientes de Judá fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los descendientes de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los descendientes de Zabulón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los descendientes de José, de los descendientes de Efraín fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los descendientes de Manasés fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los descendientes de Benjamín
fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los descendientes de Dan, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los descendientes de Aser, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los descendientes de Neftalí, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moisés y Aarón contaron con los principales de Israel. 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todos los enumerados de los israelitas, por sus casas paternas de 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron en total 603,550, pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor le había dicho a Moisés: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Estos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los israelitas, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Marcos 11, 1 al 26. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betanía, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen esto, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá para acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando ese pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betanía con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betanía, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús,
pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: Tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su luz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Los Proverbios 10:23. Como diversión es para el necio el hacer maldad, y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.